Bien, pues hoy continuamos en nuestra serie de Romanos. Estamos en el capítulo 10 y hoy vamos a continuar en los versículos 14 al 21. Romanos 10, 14 al 21. Los que estuvimos la semana pasada aquí y aquellos que quizás por alguna razón u otra, perdón, necesito estornudar. Lo hice en mi mente, no permití que mi cuerpo reaccionara, pero se siente feo, no lo recomiendo. La semana pasada aprendimos que si deseamos agradar a Dios a través de simplemente hacer algo por Él para ganarnos nuestro favor, vamos a fracasar totalmente, porque nunca podremos hacer cosas buenas constantemente, perfectamente y totalmente. Jamás podremos. Y cuando llevamos una religión, simplemente, siempre estaremos tratando de hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Pero cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, nuestro Señor, y en la obra que Él ya ha hecho por nosotros, entonces podemos reconocer que todo ha sido hecho por nosotros. Y lo único que necesitamos hacer, como Pablo nos enseñaba en los versículos anteriores, es que simplemente necesitamos creer en nuestro corazón. Y una vez que creemos en nuestro corazón, entonces le confesamos a Él como el Señor de nuestras vidas. Algunas personas dicen, bueno, eso se escucha muy simple. Es que así es de simple. A veces queremos complicar más de lo que es el Evangelio. Por supuesto, hay implicaciones, como lo vimos la semana pasada, acerca de esa confesión, acerca del creer en el Señor. Pero el Pablo nos enseñaba que cuando creemos en nuestro corazón y confesamos que Jesús es el Señor, podemos ser salvos. Pero el pueblo de Israel, mis amados, había rechazado esta verdad. Se les hacía así como que muy simple, como a muchas personas hoy en día. Y el pueblo de Israel había rechazado esto. Así como muchos hoy en día continúan rechazando esta verdad. Pero Dios continúa deseando salvar a un remanente. Mientras que en el capítulo 9 aprendimos acerca de la elección divina del Señor soberanamente, en el capítulo 10 hemos estado aprendiendo acerca de la responsabilidad también humana. Porque la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, mis hermanos, van juntas. El texto de la semana pasada terminaba diciendo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo van a saber ellos acerca de ese Señor y acerca de ese mensaje? Oremos. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias por cada corazón abierto y dispuesto a tu palabra. Gracias por cada mente, Señor, abierta. Gracias por cada oído abierto. Te pido en esta hora que tu Espíritu Santo ahora venga a hacer una obra a través de tu palabra que será expuesta. Señor, te pido primeramente que no sean mis palabras. Es más, Señor, me hago a un lado, me aparto, Señor, para que no sea yo unas ideas conforme a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Señor, porque entonces no es tu palabra. Deseamos, Señor, que sea solamente tu palabra hablándonos a nosotros, comenzando conmigo, Dios, y que seamos cambiados, transformados a través de ella, vivificados, edificados como iglesia, Señor. Oh Padre, que nuestras vidas no sean las mismas al salir de este lugar. Deseamos que tu palabra no, Señor, regrese vacía a ti, Señor, sino que haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros.
Esa es nuestra oración en esta mañana. Deseamos tu palabra, tenemos sed de tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana y sé tú glorificado. Para gloria, Señor, de tu nombre. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con este primer punto, mis amados. Todos deben escuchar las buenas noticias. Todos deben de escuchar las buenas noticias, pero alguien necesita decirlas. Vaya conmigo a Romanos 10 y vamos a leer los versículos 14 y 15. La palabra del Señor dice, después de terminar la semana pasada diciendo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Pero entonces Pablo va a comenzar a dar una serie de preguntas retóricas. Y Pablo dice, bueno, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. En otras versiones quizás dice el evangelio de la paz, ¿no? El plan de Dios, mis amados, ha sido, es y sigue siendo que muchos sean salvos. Y el plan de Dios es que su iglesia, ese somos tú y yo, nosotros somos la iglesia, no es el edificio, no es el lugar, somos tú y yo. Dios desea que seamos nosotros los que compartamos las buenas noticias de salvación. El pasaje comienza diciendo, ¿cómo pues invocarán? Aquellos que quieren ser salvos necesitan invocar, creer e invocar el nombre del Señor. Pero ¿cómo van a invocar en aquel que todavía no han creído? Y después hace una segunda pregunta retórica, dice, ¿y cómo van a creer si todavía no han oído? ¿Qué no han oído? El mensaje de Cristo Jesús. Dice, ¿y cómo van a oír sin haber alguien que les predique? Si la misión de Cristo Jesús, mis amados, es salvar a su pueblo, el pueblo, para ser salvo, necesita invocar a aquel en quien han creído. La centralidad del evangelio, mis amados, y esto quiero que estemos claros con esto, la centralidad del evangelio no es la salvación de los pecados. Muchos creen que la salvación es o el evangelio es la salvación de nuestros pecados. Ese es el resultado del evangelio. Cuando el evangelio viene a hacer la obra en nuestras vidas, el resultado es la salvación de nuestros pecados. Pero la centralidad del evangelio, mis amados, es Jesús, el Cristo, y la obra redentora que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando alguien le pregunta, oye, ¿de qué se trata el evangelio? Usted no le diga, es de la salvación de nuestros pecados. No, el evangelio se trata de Cristo Jesús, quien vino a pagar por nuestros pecados. ¿Ve la diferencia? Y ese evangelio, las personas necesitan escucharlo. Para creer ese evangelio, primero necesitan oírlo, mis amados. Necesitan oír las buenas noticias de Cristo para entonces creer y ser salvos. Pero para oír ese mensaje nuevamente, mis amados, necesita que alguien lo diga, que alguien lo comparta. Ese ha sido el proceso desde el principio, mis amados. Si usted lee la palabra del Señor a través del Antiguo Testamento, Dios siempre enviaba a un profeta, a un mensajero, aún a ángeles, para que vinieran y dieran el mensaje de Dios a las personas, para que entonces creyeran, se arrepintieran y pudieran ser salvas y tener una comunión con Dios. Siempre ha sido así y el plan de Dios aún no ha cambiado.
Pero ya Dios no está mandando profetas en este día, porque ahora ha levantado a su iglesia, a usted y a mí. Ese es el plan de Dios en el día de hoy. Ahora te toca a ti y a mí compartir el evangelio que puede transformar las vidas, que transformó tu propia vida y puede transformar la vida de muchas personas. ¿Cómo van a oír los que están afuera? ¿Cómo van a creer los que viven en The Woodlands? ¿Cómo van a conocer de Jesucristo los que viven en tu vecindario? Si no es que alguien les comparta la palabra del Señor. Alguien te compartió a ti. A mí me compartió el evangelio mi mamá. Ella siempre nos hablaba y nos hablaba. Y llegó un tiempo en que yo ya ni le creía y endurecí mi corazón. Pero esa semilla que ella sembró en mis primeros años, Dios la usó años después para entonces, por su gracia y su misericordia, rescatarme y salvarme. Alguien te compartió el evangelio a ti. Alguien en algún lugar tú escuchaste las buenas noticias y es por eso que creíste en Jesús y es por eso que ahora eres salvo. La palabra predicar significa comunicar el evangelio de una manera que se pueda entender. Cuando compartimos las buenas noticias de salvación, debemos saber explicarlo, mis amados, de una manera que la entendamos. El evangelio es el medio que Dios ha elegido para traer salvación a muchos, mis amados. No hay otra manera de que la gente se pueda salvar. Y puede comenzar en que tú y yo construyamos relaciones con algunas personas que no conocen a Cristo. Si solamente tus amigos son los hermanos de la iglesia, déjame decirte, estamos mal. Pero pastor, ¿cómo nos vamos? La palabra de Dios nos enseña de que no nos juntemos con el mundo. Claro, no te involucres en las cosas que hace el mundo, pero necesitamos involucrarnos con las personas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan escuchar acerca del mensaje que puede cambiar sus vidas. ¿Y quién más les va a llevar ese mensaje que tú y yo? Comienza con hacer relaciones con aquellos que no conocen del Señor. Continúa con la vida que nosotros llevamos como nuestro testimonio. Ahora bien, déjame decirte, no es suficiente con eso. Ustedes han escuchado aquella frase que dice: predica el evangelio en todo momento y usa palabras cuando sea necesario. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Muchos? Sí. Pues déjeme decirle que yo estoy en total desacuerdo con eso. Eso lo dijo el hermano Francisco de Asís hace muchos años. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña Pablo. Va en total desacuerdo con lo que Pablo está diciendo aquí. Porque sí es cierto que la gente va a observar cómo vivimos. Claro que sí, eso es importante, mis amados. Nuestro testimonio es importante. Pero tu testimonio y mi testimonio no va a cambiar la vida de las otras personas, mis amados. El único que puede cambiar el corazón y la vida de las personas es solamente Jesús el Señor, Jesús el Cristo, quien murió en la cruz por ellos como lo hizo por ti y por mí. ¿Tú no vas a cambiar la vida de las personas? Yo no voy a cambiar la vida de las personas. El único que puede cambiar sus vidas es Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta retórica de Pablo es: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa pregunta es un llamado para ti y para mí de hablar, predicar, explicar, exponer, compartir de forma hablada el hermoso evangelio de Jesucristo. Vaya conmigo a 2 de Corintios 5. Creo que la mayoría de los que están aquí podemos decir que somos cristianos, somos salvos, somos seguidores de Jesús. Sí, podemos decir que la mayoría de los que estamos aquí. Vea lo que dice 2 de Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguien que está en Cristo aquí? Ok, bien. Si alguno está en Cristo, algo pasó.
Algo pasó, porque antes no estabas en Cristo. Tuvo que haber pasado algo. ¿Qué es lo que pasó? Nos convertimos en nueva criatura. ¿Quién hizo eso? ¿Yo lo hice solo por mí mismo? No. Jesús el Cristo, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros creímos, Él nos llevó en ese proceso de justificación, de redención. Y cuando nos llevó al punto de creer en nuestro corazón, creímos y confesamos que Jesús era el Señor. Y en ese momento, el Espíritu Santo hizo una obra en nuestras vidas y nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevos, no somos las mismas personas, no deberíamos de ser las mismas personas. Algo pasó, algo tuvo que haber pasado, mis amados. Y dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, gracias a Dios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. ¿Quién nos reconcilió? Él mismo nos reconcilió a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó después? Nos dijo, ahora sí, son nuevas criaturas, ya los hice nuevos, les voy a dar la vida eterna. Nomás espérenme, cuando yo regrese nos vamos todos al cielo y vamos a vivir tranquilos, fiesta en el cielo para siempre, no se preocupen, tranquilos. Ustedes nomás esperen y no hagan nada. Eso no es el mensaje. El mensaje es que precisamente porque Dios ha hecho una obra en ti y Él te ha reconciliado consigo mismo, dice ahora que ahora Él nos ha dado a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. Ahora eres tú y yo los representantes de Cristo para ir con las personas y hablarles acerca de Cristo. Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado, ¿a quién? A ti y a mí, la iglesia, a nosotros, la palabra de reconciliación. Continuamos, por tanto, tú y yo somos representantes del reino de Dios, somos embajadores. Tú no tomas decisiones por ti misma, simplemente llevas el mensaje del reino a quien tú representas. Y entonces somos embajadores de Cristo. Como que si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios. Ese es nuestro llamado, mis amados. No es simplemente para venir domingo a domingo, estar sentados aquí, cantar bonitas canciones, escuchar un buen mensaje y de regreso nos vamos a casa. No, mis amados, estamos mal. Cuando nos hicimos cristianos y no leíste las letritas pequeñas en el contrato, Dios nos estaba también dando una misión a ti y a mí. Nos estaba haciendo representantes del reino de Dios. ¿Para qué? Para que ahora esa obra que Dios hizo en nosotros la podamos compartir también con otras personas, mis amados. Muchos dicen, pastor, la razón, o cuando hemos hecho encuestas, la razón número uno, porque las personas no comparten el evangelio, es porque no saben cómo hacerlo. Pero ¿cómo comparto el evangelio? O sea, ¿y qué tal si me hacen preguntas? Y empiezan a sudar hasta los pies, ¿no? Mis amados, no tenemos que ser grandes teólogos para conocer y compartir el evangelio de Cristo. Y el día de hoy yo quiero enseñarte en los próximos 5 minutos cómo compartir el evangelio de Dios. ¿Estás listo? Porque vas a tener tarea. La próxima semana este lugar va a tener que estar el doble de gente, las personas que tú ya le compartiste. ¿Estás conmigo? ¿Estás listo? Al final van a estar estos folletitos. Al final te los van a dar, nuestro equipo los tiene y te los va a estar pasando para que te lleves uno por lo menos y puedas estudiar cómo compartir el evangelio de Jesús con otras personas. Así es como podemos hacerlo de una forma sencilla. A esta herramienta, es simplemente una herramienta. No pienses que esta es la fórmula mágica, por favor, no. Es simplemente una herramienta de cómo compartir el evangelio. Le llamamos los 3 círculos.
yo lo hago de diferentes maneras, ¿ok? Yo a veces comienzo con el 1, donde dice diseño de Dios, y yo a veces comienzo con el 2, donde dice quebrantamiento. Depende de la conversación con la que estoy teniendo con la persona. La conversación muchas veces nos lleva a compartir el evangelio de esta manera. Pero si lo comenzáramos desde el diseño de Dios, sería de la siguiente manera. ¿Listo? Ahí va. ¿Sabías que Dios al principio había diseñado para que tuviéramos una relación con Él, viviéramos por la eternidad y que viviéramos en un mundo perfecto? La palabra de Dios nos enseña en Génesis de que dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Era bueno y era su deseo que viviéramos en armonía con Él para siempre. Pero lamentablemente el hombre era egoísta, era orgulloso, y ese orgullo y ese egoísmo hizo que deseara hacer las cosas por su cuenta, que deseara obtener más allá, inclusive llegar a ser como Dios, conocer como Dios conoce, hacer como Dios hace. Y ese deseo en el corazón se llama pecado. Y el pecado nos llevó entonces a vivir y experimentar el mundo que ahora vivimos. Es un mundo quebrantado. Ya estoy en el círculo número 2. En un mundo quebrantado hay quebrantamiento. Si tú ves alrededor, hay enfermedades, hay guerras, hay pestilencias, hay hambres por todo el mundo. Estamos en un mundo quebrantado, pero ese solamente es la consecuencia del pecado del hombre. Todos han pecado y todos están lejos de la gloria de Dios. Todos han deseado siempre estas cosas, y lejos de llevarnos de regreso a Dios, simplemente nos llevan a un fracaso espiritual, emocional y mental. Y muchas personas desean salir de esto y prueban diferentes cosas. ¿Ves esas rayitas que están ahí en quebrantamiento? Algunos tratan de huir o escapar a través de obtener riquezas y cosas materiales, pero siempre llegarán al quebrantamiento. Otros tratan de huir a través de diferentes cosas, quizás relaciones o esto o el otro, pero siempre todas esas cosas jamás llegará a llenar el vacío que está en el hombre o calmar lo que ellos necesitan, y siempre regresarán a un mundo quebrantado. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su amor, nos extendió gracia y deseaba salvar a muchas personas de ese mundo quebrantado. Y por eso Dios, en su plan, aquí viene el Evangelio número 3, versículo número 3. Y entonces Dios en su plan mandó a su Hijo único, Jesús, a morir en la cruz, tomar nuestro pecado, y solamente a través de Él hacer nuevamente un puente, un camino de regreso a Dios, para que podamos entonces ser nuevamente salvos, libres del quebrantamiento, libres de todo lo que el pecado ha traído a nuestras vidas, y darnos vida eterna. Eso es lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, pero también resucitó para darnos vida y darnos una esperanza de que un día viviremos nuevamente con el Señor para siempre. Y solamente necesitamos hacer una cosa: arrepentirnos de nuestro pecado, de las cosas que hemos hecho mal en contra de Dios, y poner nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, entonces viene una restauración. Yo le llamo restauración, ahí dice recuperar. Yo le llamo restauración. Entonces viene una restauración, restaura nuevamente nuestra relación con Dios. Entonces a través de Cristo ahora estamos nuevamente bien con Dios y lo que Él ha hecho. Y entonces podemos continuar en la vida y seguir, para que el día que Él venga podamos irnos con Él nuevamente para disfrutar el diseño perfecto de Dios para nosotros. Ese es el Evangelio. Le invito a que se lleve esto, lo practique en su casa. Muchas veces yo comienzo con el quebrantamiento, porque usualmente es 90% de las veces.
Cuando estoy hablando con una persona, porque las conversaciones no comienzan con el evangelio. Hey, ¿cómo estás? Déjame compartirte el evangelio. No comienzan así. ¿Ok? Usualmente comienza como una plática normal. Conozco a alguien. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, oye. ¿Y qué te parece? Muchas veces personas están viendo el televisor y dicen, oh, ¿te gusta el fútbol? Le digo yo, oh, casi no. Le digo, ¿a ti te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol, me gusta mucho. Y le digo, ¿a quién le vas? No, pues que a las Chivas, el mejor equipo del mundo. No se crea. No, pues que le voy a que le voy al otro. Le digo, qué bueno, qué bueno. Entonces yo uso esa plática de fútbol, ¿ok? Para entonces decirle, oye, pero qué triste cuando que en el fútbol hay muchas cosas, ¿no? Hay mucho drama y a veces hasta, yo he visto, le digo a la persona, yo he visto que se tiran botellas y todo eso. Sí, siempre hay así, dice, personas que son malas. Le dije, oye, ¿y tú sabes por qué esa maldad? ¿Ve cómo voy yo? Estoy entrando al quebrantamiento. Pero tú sabes por qué esa maldad, por qué hay personas así, por qué actúa el ser humano de esa manera. Tú sabes por qué esto o por qué el otro. Cuando una persona dice, pastor, no es cristiana, dice, pastor, nomás le estoy hablando para que ore por mi familia que está enferma. Digo, claro que voy a orar. ¿Tú sabes por qué hay enfermedad? Ve cómo estoy entrando en la parte número 2 para llevarlos al quebrantamiento. ¿Por qué estamos así? Y entonces comienzo a mostrarles el evangelio de Cristo, mis amados. Ese es nuestro llamado. Mis amados, si bien hoy en día el mensaje de Cristo se ha extendido a muchos lugares, aún, déjeme decirle esto, aún hay muchos lugares que necesitan escuchar y aún hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio. Según el Informe Internacional Misionero, hay aproximadamente hoy en día, en el 2023, más de 1 billón de personas que no han escuchado el mensaje de Cristo y otros necesitan escucharlo nuevamente, mis amados. Particularmente aquellos lugares que se están secularizando como Europa. El evangelio vino a los Estados Unidos, a América Latina, a través de Europa. Pero ahora Europa solamente hay un 2 al 3% de cristianismo en ese continente. Ahora nos toca regresar a Europa para evangelizarlo. Lo mismo está pasando con los Estados Unidos. ¿Tú crees que tú siendo latino estás aquí en los Estados Unidos simplemente para cumplir el sueño americano? No, mis amados hermanos, no ese es el plan de Dios para ti. Estados Unidos fue uno de los que mandó muchos misioneros a Latinoamérica para evangelizar Latinoamérica. Pero ahora Estados Unidos se está volviendo secular. Más y más la cultura y la sociedad de los Estados Unidos se está alejando de Dios. Y Dios está trayendo a latinos que conocen del Señor o que están conociendo del Señor. ¿Para qué? Simplemente para que esperemos a Cristo aquí en la Woodlands, Texas. No, mis amados, el Señor nos ha traído y nos ha puesto aquí para que entonces a través de ti y de mí podamos compartir el evangelio en esta nación para que muchos puedan escuchar de Jesucristo nuevamente aquí, mis amados. El evangelio necesita ser predicado y cuando alguien lo escucha, entonces puede creer en su corazón, mis amados. Hechos 4:4 dice lo siguiente. Esto pasó después que Pedro se levanta. Escuche bien cómo, por eso le digo, no solamente se trata de que nos vean. O sea, la gente sabe que aquí hay una iglesia. ¿Usted cree que la gente no pasa por aquí y ve el gran edificio y dice, esa es una iglesia? ¿Usted cree cuando pasan por las grandes iglesias que existen la gente no sabe que son iglesias? Por supuesto que la gente sabe que son iglesias. Por supuesto que quizás algunos del trabajo saben que tú eres cristiano y tú tratas de portarte bien porque es tu testimonio. Pero no podemos simplemente dejarlo ahí, mis hermanos. Cuando pasó el Pentecostés en Hechos, toda la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Inclusive decían, estos están borrachos, ¿qué está pasando? Los vieron lo
lo que estaba pasando, pero no fue suficiente. No cambiaron automáticamente las personas. No fue hasta que Pedro se levanta y comienza a predicar el evangelio que transformó su vida también con los demás. Y entonces dice el versículo 4 de Hechos 4: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000 en una sola predicación. Wow. Pues que Dios te use de esa manera. El verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Esa palabra enviados, podemos regresar a 15, sí, dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Esa palabra enviados, mis amados, ¿dónde está ahora mi reloj? Oh, ahí lo estoy viendo. Qué bueno que me pusieron, ahora no me pusieron reloj, así es que no sé el tiempo, ¿qué? ¿Cómo predicarán si no son enviados? La palabra enviado es la forma traducida al español de misionero o mensajero. Misionero o mensajero. Un misionero o un mensajero es alguien enviado, y la iglesia está designada, la iglesia del Señor, para enviar mensajeros, para proclamar las buenas nuevas de salvación que está disponible a todo aquel que desea creer. Y después dice el versículo 15: tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Aquí Pablo está usando o tomando algunas palabras del profeta Nahum y del profeta Isaías y hace una mezcla de las dos. No sé si ustedes han fijado, Pablo hace cita mucho el Antiguo Testamento, y a veces hace ahí él una su propia enchilada. Por eso a veces dice uno: ay, ¿qué estás tratando de decir, Pablo? Pero aquí está nuevamente. Pablo toma palabras del profeta Nahum y del profeta Isaías. Cuando el profeta Nahum dijo en un mensaje de buenas noticias que los enemigos de Israel, los asirios, estaban a punto de ser destruidos para que entonces pudieran ser libres. En Isaías, lo que estaba hablando Isaías es que venía el tiempo para los exiliados de ser liberados del cautiverio. En otras palabras, lo que Pablo ahora nos está dando a entender es que las buenas noticias traen libertad y llegan cuando los mensajeros fieles usan sus pies para llevarles las buenas noticias a aquellos que están cautivos. ¿Lo entiende? En la era o en la cultura grecorromana, en el tiempo de Pablo, cada vez que salía un ejército a pelear, usualmente cuando había guerras era para conquistar, ¿no? Querían conquistar a los pueblos y el más fuerte ganaba. Entonces cada vez que salía un ejército, cuando venía un ejército a atacar a otro y venía este ejército a pelear, a defenderse, el pueblo que estaba en defensa, el pueblo se quedaba así como: híjole, ¿qué va a pasar? Acuérdate que no había celular, no había FaceTime, nada de eso. Entonces el pueblo se quedaba así: ¿qué va a pasar? ¿Ganará nuestro ejército? ¿Va a ganar? ¿Qué vamos a ser esclavos? Y en el tiempo en que estaba la guerra pasando, lejos de ahí, el pueblo estaba así como: ¿qué va a pasar? ¿En qué vamos a quedar? ¿Seremos esclavos o no? ¿Seremos libres? Y estaban con esa ansiedad y preocupación. Por eso el rey o el comandante o general de la guerra, cuando estaban peleando y ganando, era importante mandar a un mensajero de regreso al pueblo para dejarles saber que habían ganado la victoria. Por supuesto, si no había mensajero, todo el mundo pensaba que eran esclavos y vivían de esa manera. Pero cuando el general mandaba de regreso al mensajero, lo que el mensajero tenía que hacer no era echarse su lonchecito, irse tranquilo mirando cuál es la nueva en YouTube. No, mis amados,
la responsabilidad de ese mensajero era empezar a correr, y a correr, y a correr, y a correr. Hay una historia de un cuate que cuando llegó al pueblo y dio el mensaje cayó muerto del cansancio. Porque este era lo que ellos tenían que hacer: correr y correr para llegar y llevar el mensaje al pueblo de que habían ganado la victoria, porque eso iba a ser la gran diferencia en el pueblo. Entonces ellos entraban y levantaban su mano. Dice la historia, cuando estaba leyendo y escribí estas palabras, dice que levantaban la mano y decía: alégrense, hemos ganado la batalla, somos libres y victoriosos. Entonces el pueblo, por supuesto, wow. Cuando el ejército regresaba y el rey les estaba dando honores a esos soldados valientes, también aquel que había corrido, que había llevado el mensaje, también recibía una corona de honor. Pablo, cuando habla, le dice que hermosos son, y hermosos quiere decir presto, rápido, no porque eran bonitos, sino que presto. No había manicure en esos entonces. Entonces era hermoso, quiere decir presto, rápido. Dice: hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Hermosos son los pies de los que llevan las buenas noticias de que Cristo ya ha ganado, de que Cristo ya lo ha hecho todo por nosotros, y por eso al creer en Él podemos ser salvos, podemos ser libres. Hay muchos afuera que están cautivos a sus pecados, a muchas cosas, y tú eres el mensajero que puede ser el que tenga hermosos pies para llevar el mensaje de libertad que puede transformar sus vidas, mis amados. Mi trabajo y tu trabajo es llevar el mensaje. No, nuestro trabajo no es cambiar a las personas, sembrar las semillas. Nuestro trabajo, el trabajo de Dios, es transformar los corazones, hacer que esa semilla crezca. Pero la clave es reconocer y creer que Dios me ha llamado y salvado para una misión que cumplir, mis amados. Ahora tú y yo somos los catalizadores que Dios va a usar para que las personas conozcan de Cristo y le confiesen como Señor y Salvador. Mis amados, Dios nos está dando oportunidades, que hayan personas a nuestro alrededor que no le conocen, para que tú y yo entonces podamos compartirles las buenas noticias, compartirles de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Mis amados, la única razón por la que nosotros los cristianos no testificamos o no compartimos nuestro testimonio con alguien de lo que Dios ha hecho, es porque quizás no hay un testimonio que compartir. Y eso es triste. Pero si Dios en verdad ha transformado tu vida y ha hecho y sigue haciendo cosas grandes en tu vida, deberíamos de compartirlo con los demás. Mis amados, Cristo no nos salvó para que simplemente vengamos a sentarnos a una silla domingo a domingo. No, mis amados, eso es importante, por supuesto. Es importante que estemos aquí domingo a domingo. Pero realmente Cristo nos ha salvado para algo mayor, para algo más grande, mis amados. Porque a través de ti, a través de mí, muchos van a escuchar el mismo mensaje que transformó tu vida y transformó mi vida, mis amados. Y al ellos escucharlos, muchos van a creer, mis amados, para que entonces invoquen a Jesús como el Señor de sus vidas. Como iglesia creemos en esto. Y es por eso que hacemos viajes misioneros. Acabamos de regresar, digo acabamos porque como iglesia somos parte de eso. Acabamos de regresar de República Dominicana. Y esta semana hay otro equipo que está saliendo para Alemania. Yo quiero que en estos momentos va a aparecer ahí, esos son los nombres, lo mismo que hicimos para República Dominicana, ¿se acuerda? Oramos por ellos. Ahora quiero que usted le tome una foto a esto y se lo lleve y esté orando por esas personas que están saliendo esta semana para Alemania. ¿Se acuerda que le dije que Europa se ha alejado de Dios? Pues nuestro equipo va para allá para poner una semilla, para que Dios haga con esa semilla lo que Él quiera hacer.
Ahí donde está, simplemente cierra sus ojos conmigo y diga: Señor, en esta hora encomendamos a este equipo que va para Alemania, que tú le uses para tu gloria, Señor, que tú les des estrategia, sabiduría tuya, y Señor, y les des valor, coraje para, Señor, con pies prestos, con pies veloces, Señor, vayan y compartan el evangelio que ha transformado nuestras vidas, Señor. Úsales para tu gloria, bendíceles, Señor, protégeles de cualquier situación, Señor, y tráeles también con bien, Señor. Te pedimos por cada una de esas personas que están en esta lista, que tú les uses y les guardes para tu gloria. También, ¿tú tienes alguna persona que conoces que no conoce del Señor? ¿Sí? ¿Te vino a la mente una? Quizás un familiar o un amigo, compañero de trabajo. ¿Sí? Ok. Entonces te voy a pedir algo. Saca tu celular en estos momentos y ábrelo en tu aplicación de texto o de WhatsApp. Aquellos que usan WhatsApp. Y entonces márcale ahí a esa persona y le vas a poner un texto, decir: hola Juan o hola Lupe, quiero que sepas que estoy orando por ti, simplemente. Y deja que Dios use eso para su gloria. Hazlo o no lo hagas también. Aquí está la situación. Punto número 2. No todos aceptarán las buenas noticias. No todos aceptarán las buenas noticias. Más y más personas, mis amados, rechazan el mensaje de Jesucristo, más de aquellos que lo reciben. Algunas personas, sin importar la cantidad de evidencia que les puedas mostrar, todo lo elocuente que puedas hacer con la presentación del evangelio, simplemente van a optar por no creer. Esto no es nuevo, ha pasado y sigue. Hermanos, le pasó a Jesús. Ya si no le creyeron a Jesús, o sea, no te preocupes, tú tranquilo. Vea lo que dice Juan. Juan dice lo siguiente, 12:37. Pero aunque había hecho, hablando de Jesús, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, dice, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos van a creer, mis amigos. Y es una realidad que tú necesitas entender, conocer y tener paz con eso. También dice en Mateo 23:37, Jesús mismo hablando. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Así es que prepárate, ¿ok? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? ¿Ve el amor de Dios? Pero ¿qué pasa? Y no quisiste. El medio por el cual alguien es salvo, mis amados, es solamente a través del mensaje de Cristo. Y si alguien se niega a escuchar al Señor, no va a poder tampoco creer en Él. El versículo 17 de nuestro texto hoy dice: así que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Cristo. La fe salvadora, mis amados, viene a través de la palabra de Cristo. Aunque la gente no lo acepte, hay que seguir compartiendo con las personas, mis amados, y hablándoles de Cristo, de su evangelio. Porque la fe y el creer solamente va a venir a través de escuchar. Pero no cualquier cosa, de escuchar, oír el mensaje, el evangelio acerca de Cristo, la palabra del Señor. Pastor, ¿qué pasa con las personas que nunca han oído del Señor? Una buena pregunta. O muchas
por lo que hemos venido enseñando en el capítulo 9 acerca de la elección divina de Dios. Pastor, si ya Dios escogió a los que tenían que ser salvos, ¿para qué tenemos que evangelizar? Ya Dios los va a salvar de todas maneras, de alguna manera. Sí, claro que sí. Pero número uno, ni tú y yo sabemos quiénes son esas personas. O si tú sabes, pues entonces dímelo para entonces yo poderles ir a predicar. Pero yo no sé. Yo no sé quiénes son esas personas. No sabemos quién. Y precisamente porque no sabemos quiénes son, nuestra responsabilidad, tuya y mía, es predicarles a todas aquellas personas que Dios está poniendo alrededor de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y vamos a permitir que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Precisamente porque no sabemos, precisamente porque hay algunos que todavía no han escuchado el mensaje de Jesús, necesitamos continuar compartiéndolo con todas las personas. Tú no sabes quién lo ha escuchado y quién no lo ha escuchado, por eso necesitamos compartirlo. Hay una urgencia, mis amados, hay una urgencia para que las personas escuchen el mensaje de Cristo. Si no creen en Jesús, mis amados, jamás van a poder invocarlo y jamás van a ser salvos. Pero si por lo menos escuchan, ¿qué tal si tú eres el catalizador que Dios está esperando para que esa persona sea salva? ¿Harás tu parte? Y para terminar, debemos llevar las buenas noticias a todos los rincones del mundo. Pablo hace y responde dos preguntas en los últimos versos. La primera pregunta, y también él da la respuesta, dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? ¿Acaso nunca han oído? Él dice, ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Esa palabra voz, mis hermanos, y aquí está haciendo él nuevamente, Pablo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, está haciendo referencia a uno de los salmos. El salmo donde dice de que la creación anuncia la obra de las manos del Señor, que la gloria de Dios se puede ver a través de toda la creación de Dios. Entonces, aún a través de la creación, la gente puede ver la gloria de Dios. Pero ahora nosotros en nuestro día, también de una manera especial, la revelación de Dios se nos ha dado a través de su palabra. Y la palabra voz, mis amados, tiene la idea de cuando usted toca una cuerda de una de esas guitarras y entonces hay una vibración. Y esa vibración manda ondas, ¿sí? Para que tú y yo escuchemos el sonido, ¿sí? Entonces cuando él dice, por toda la tierra ha salido su voz, esa es la idea de que algo es tocado y las ondas salen para que se escuchen a lo más lejos que se pueda. Pues es la misma idea para nosotros, mis amados. El mensaje debe de salir de este lugar, de la iglesia Crossroads. El mensaje debe salir de cada uno de nosotros como ondas que empiecen a tocar las vidas de las personas alrededor de nosotros, mis amados. Porque si no lo hacemos tú y yo, entonces, ¿quién, mis amados? La segunda pregunta y respuesta que Pablo da dice, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Aquí Pablo está hablando específicamente de Israel, pero esto lo podemos aplicar también a cualquier persona que quizá no ha oído o quizás ha oído y no ha entendido esta verdad, mis amados. Cuando el evangelio llegó a los gentiles, eso es a usted y a mí, porque Pablo empezó a predicarle a todos aquellos que no eran judíos y a través de Pablo el evangelio se expandió hasta Europa y después entonces Europa lo trajo aquí a las Américas. Entonces, cuando el evangelio se expande a los gentiles, esto te incluye a ti y a mí, esto empieza o ha empezado a provocar un celo de parte de Israel o de los judíos.
porque ellos eran el pueblo de Dios y ahora Dios ha venido a constituir a un nuevo Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces, no me quiero adelantar, pero me voy a adelantar. Romanos 11, vamos a ver, en Romanos 11:11, la salvación, dice, ha venido a los gentiles para causarle celo a los judíos. Qué interesante, ¿por qué razón? Porque en estos momentos Dios tiene un propósito muy especial para Israel. Dios ha permitido que Israel endurezca su corazón, para que entonces la iglesia, escuche bien, este es el plan, la iglesia regrese a Israel para mostrarles a Cristo el Mesías que ellos han estado esperando por miles de años. Escuche bien, no todos van a creer, pero Dios en su plan y en su misericordia habla en las Escrituras de un remanente de Israel. Y ese remanente todavía está ahí esperando. Y nos corresponde a ti y a mí poder llevarles el mensaje de Cristo Jesús, su Salvador, su Mesías, de regreso a ese pueblo que Dios escogió en una ocasión. Ore por ellos. Alguien oraba esta mañana por Israel. Me encantó cuando esa persona se paró aquí y dijo, oro por Israel, oro por Jerusalén para que haya paz. Ese es nuestro llamado. Oremos, pero también vayamos. Así es que si alguien dijo yo y me quiere acompañar a Israel a predicar el evangelio, nos lo armamos, lo diseñamos el plan y nos vamos a Israel a predicar también. Bien, termina el versículo 21 así de esta manera. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. La palabra desobediente, mis amados, significa no creer deliberadamente y no hacer caso voluntariamente. Mientras que la palabra rebelde significa responder en forma negativa y oponerse abiertamente. Qué fuerte, ¿no? Pero escuche esto, pero Dios ha extendido su mano a personas, no solamente a Israel, pero a personas también desobedientes y rebeldes. Las manos extendidas de Dios siguen extendidas hasta el día de hoy como un símbolo de amor incesante y suplicante, como decía Corintios, para que tanto Israel como muchas personas que han despreciado voluntariamente y conscientemente a lo largo de la historia del Señor, aún quizás hay personas alrededor de ti, quizás tienes familiares que tú les hablas y ellos dicen, no, yo no quiero saber, no me hables de eso, yo no quiero saber de eso. Y tú dices, bueno, yo ya le hablé, Señor, ya cumplí, ay, ni modo. No, mis amados, ese no debe ser nuestra actitud. Porque la actitud de Dios en este versículo 21 es que Dios aún, cuando dice todo el día, es que aún está hasta el día de hoy. Dios aún está extendiendo su mano a un pueblo desobediente y rebelde. Él desea tener misericordia y extender su gracia aún a muchas personas, mis amados. Y así de la misma manera que lo hizo con nosotros, tú continúa orando. Ora por tus hijos rebeldes, ora por tus familiares, por tu tío, por tu tía, por tus padres, yo no sé quién es, por tu vecino, mis amados. El misionero que Dios ha puesto en tu vecindario eres tú. El misionero que Dios ha puesto en el lugar donde trabajas eres tú. El misionero que Dios ha mandado, el mensajero que Dios ha mandado en la escuela donde tus hijos estudian, son ellos, eres tú. Somos nosotros los misioneros, los mensajeros que Dios está enviando. El mismo corazón que Dios tiene aquí, que sigue diciendo, mi mano sigue extendida por misericordia, aún aquellos que son desobedientes y rebeldes. Ese debe ser el mismo corazón tuyo y mío. El corazón que quiebra a Dios, aquello que quiebra el corazón de Dios debería quebrar el corazón de nosotros. Hay muchos afuera que se están perdiendo sin Cristo. Están yendo a una eternidad porque quizás nadie les compartió el evangelio.
Ojalá Dios nos libre que Dios haya puesto a una persona a nuestro lado y jamás le compartimos el evangelio y esa persona se vaya a la eternidad sin Jesús. No, mis amados, tú eres el misionero, tú eres el mensajero que debe ir en el nombre del Señor a compartirles la misma verdad y el mismo evangelio que cambió y transformó tu vida. Conclusión, pasos a seguir. Da gracias a Dios por la persona que te compartió el evangelio. Es más, si esa persona todavía vive entre nosotros, mándale un mensaje, dale una llamada y dile gracias. Si fue tu papá o tu mamá, si fue alguien más, tu tío, llámale y dile gracias. Gracias por haberme compartido el evangelio que cambió mi vida. 2, vive en misión. Vive en misión, mis amados. Tú dices, ay, pues yo no tengo ese dinero para ir a Alemania. Es más, no tengo ni papeles porque si voy ya no puedo regresar. Hermano, ve a donde Dios te ha puesto. Comienza a ser misionero donde estás. No tienes que ir a otro continente, no tienes que ir a otro país. Es más, yo le voy a contar una historia. Hace muchos años atrás, yo no sé, 20 años atrás, yo estaba yo oraba al Señor y le decía, yo no sé por qué, en aquel tiempo los que éramos músicos y cantantes, como que nos había entrado un rollo raro, yo no sé qué era, porque era raro, que todos queríamos ir, Dios, mándanos a las naciones, Dios, y todos mis amigos que eran músicos y cantantes orábamos lo mismo. Lo que era un orgullo que queríamos ser famosos, eso es lo que era. Y yo le oraba y decía, Señor, llévame a las naciones, llévame a las naciones. Y en una ocasión, yo me habían invitado a dirigir la alabanza y oración a como una convención. Estábamos en San Francisco. Y ese lugar estaba lleno, había miles de personas en ese lugar. Y como el que estaba dando la bienvenida, cantamos un par de canciones y luego dieron la bienvenida. Y el que dio la bienvenida empezó a decir, qué bueno que están aquí, bienvenidos. Y él empezó a decir, ¿cuántos mexicanos hay aquí? ¿Cuántos salvadoreños? ¿Cuántos colombianos? Y todos así, ¿no? Y empezó a ir a través como de toda la lista de las naciones. Y mientras él estaba haciendo eso, yo estaba así como atrás de mi teclado. Y yo empecé a llorar. Porque Dios me mostró ahí de que no necesito ir a las naciones. Muchas veces Él va a traer las naciones a nosotros. Vivir en misión, mis amados, significa comenzar a vivir como mensajero misionero ahí donde estás. Te aseguro que no todos tus vecinos, los que son venezolanos, no todos tus vecinos son de Venezuela. Te aseguro, salvadoreño, que no todos los que trabajan contigo son salvadoreños. Mexicanos, te aseguro que no todos los que están ahí donde tú vives son mexicanos. Hay muchos de otras naciones alrededor de ti sin darte cuenta. Y Dios quiere usarte para su gloria. Vive en misión. Sé intencional en conocer a alguien nuevo esta semana. Cuando vayas al restaurante, cuando vayas al café, cuando vayas a cualquier lugar, sé intencional. Quizás tienes trabajando con alguien por 2 años y nomás sabes que se llama Pedro, pero no sabes nada de él. Sé intencional. Siéntate a la mesa a comer con él en la hora de lunch y pregúntale más acerca de él y que él te conozca a ti. Mis amados, comparte y predica el evangelio. Recuerda, no es solamente a través de mi testimonio, eso es importante. Pero tu testimonio no va a cambiar a las personas, solamente el mensaje de Cristo, y ellos necesitan escucharlo. Y sé parte y apoya los esfuerzos misioneros de Crossroads. Quizás tú digas, bueno, yo puedo hacer un poquito acá, pero pastor, yo no puedo ir mis hermanos, ora por nuestros equipos misioneros. Ora por los esfuerzos misioneros de Crossroads. Tenemos misiones locales en las cuales tú te puedes envolver. Tenemos misiones estatales en las que tú te puedes envolver. Tenemos misiones nacionales en las que tú te puedes envolver. Y por supuesto tenemos misiones internacionales que si tú deseas envolverte también lo puedes hacer. Envuélvete. Y si dices, no, pastor, yo no tengo el tiempo, esto, etcétera, entonces, mi amado, da
da financieramente para apoyar nuestros esfuerzos misioneros de Crossroads. Tenemos muchas cosas pasando en la misión. Lo que pasa es que no tenemos tiempo de decirlas todas, pero esta es una iglesia misionera, mis amados. Ore por mí. La primera semana de agosto estoy saliendo para Guatemala para mirar un nuevo proyecto misionero de Crossroads. Apoye los esfuerzos misioneros. Involúcrate, sé parte de algo. Dina, you want to stand up for a minute? I'm going to talk about you for just 1 second. I'm not going to talk bad about you, believe me. Ese hombre que está ahí, ese hombre no habla español. Ese hombre habla inglés. Fue a la República Dominicana para compartir el evangelio. Cada semana, Melvin, stand up, man. Párate, Melvin. Cada semana, Melvin, que habla español, y Dina, que no habla español, se van a áreas de The Woodlands a compartir el evangelio con personas que ni conocen. Ellos simplemente se van, se paran ahí junto a un café. El otro día me invitaron y se paran ahí a un café y yo digo, okay, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Me dicen, nada. Dice, nomás empieza a caminar y cuando encuentre a alguien se empieza a les hablar de Cristo. Le dije yo, ok. Y comenzamos a hablar de Cristo con personas que ni conocíamos. Y Melissa, ponte de pie, Melissa. Can you stand up, Melissa? Y Melissa, que no habla español, poquito español, que no habla español, ella habló conmigo un día, pastor, yo voy a empezar a llegar a los servicios de español. Ella tiene como, how long you been coming to our Spanish services? 6 meses. Y dijo, quiero comenzar a llegar a los, yo no entiendo nada, pastor, pero poco a poco quiero que Dios me ayude a aprender el español. Hace poco hablé con ella. Le digo, ¿cómo vas? Me dijo, ya entiendo la mayoría de lo que usted predica, pastor. Con el fin de irse a República Dominicana y predicar el evangelio a personas que no son como ella, que no hablan el idioma de ella. Mis amados, a mí me da vergüenza que personas como esas tengan más corazón por América Latina que yo mismo. Dios nos dice, thank you guys for everything you do for the kingdom of God. Póngase de pie, mis amados. Dios nos está llamando. Usted y yo somos los mensajeros para llevar el evangelio de Cristo en donde quiera que nosotros estemos. Amado Dios, yo te doy gracias.